Muchas gracias a todas las personas que se están conectando el día de hoy, que hoy es un día bastante importante para nosotros porque les vamos a presentar un nuevo producto que llevamos ya bastante tiempo esperando y realmente es una solución muy buena, muy poderosa. Es muy interesante, nos abre un panorama diferente a lo que es la gestión documental. Ustedes seguramente ya conocen DocuShare, que es nuestro gestor documental que hemos manejado ya desde hace bastantes años. Y esta es una solución que va a trabajar en la nube, pero esto no nos va a limitar en las funciones que conocemos de DocuShare. Entonces, para esta presentación la va a realizar la primera parte nuestra compañera Regina Álvarez. Ella es la gerente de producto de tanto de equipos como de soluciones en Xerox Mexicana. Y como siempre les vamos a pedir que si tienen alguna duda, algún comentario, no lo hagan saber por medio del chat y nosotros se lo vamos a comunicar a nuestra compañera Regina. Entonces, sin más por el momento, pues les reitero mi agradecimiento por de que estén con nosotros y adelante, Regina. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, como decía Julio, realmente hoy muchas gracias por conectarse. Tenemos el gusto de presentar ya como a nivel eh, región, por decirle de alguna forma, este nuevo software o esta nueva solución, como le queramos decir, que justo como nos estaba diciendo Julio, es muy poderoso. Y bueno, como tal se llama DocuShare Flex. No sé si alguien ya haya tenido la oportunidad en algún momento de escuchar DocuShare, ¿no? O a lo mejor llegan a escuchar que existe, a lo mejor llegan a ver un botoncito, un logo ahí, pero realmente para poder aterrizar un poquito más este término, realmente DocuShare es una plataforma en la que administramos la información de extremo a extremo. Cuando decimos que queremos administrar la información de extremo a extremo o de punto a punto, significa que DocuShare puede gestionar diferentes puntos por los que va a pasar un documento o diferentes pasos por donde va a pasar un documento o por donde va a pasar información. Esto realmente tiene que ver desde la captura, que es lo que tenemos a la izquierda, el momento en el que a lo mejor empezamos a subir la información, de dónde la vamos a subir, si la vamos a escanear, si la vamos a tomar de un documento que tengamos a lo mejor en la computadora, hasta el almacenamiento de la misma ya que hayamos terminado un proceso. DocuShare está muy enfocado a lo que se puede decir que son procesos vivos y ahorita nos vamos a meter más en eso. Evidentemente, desde el punto en el que empezamos a jugar con la información hasta el punto en el que la guardamos, pasan muchísimas cosas más. La podemos administrar dependiendo de lo que queramos hacer. Podemos decir quién puede ingresar esa información y quién no puede ingresar. Podemos darnos a diferentes sistemas que a lo mejor ya tiene un cliente instalado y podemos incluso medir como el performance que tiene la información, cuánto tiempo se tarda a lo mejor alguien en aprobarla, quién la vio. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a realmente cubrir todos los puntos de un documento digital, en este caso. Y bueno, creo que hoy en día, bueno, no creo, el único DocuShare que tenemos lanzado en México hasta este momento es DocuShare 7. DocuShare 7 es una solución que nosotros llamamos on-premise. Esta solución que ya se llama on-premise significa que DocuShare, el software como tal, va a vivir en el servidor de algún cliente. Y este puede ser un servidor físico, ya saben, de ese enorme que a lo mejor tienen en un cuarto refrigerado, como a lo mejor incluso en un servidor virtual, como podría ser un servidor de Amazon, estoy diciendo como uno en específico. Entonces, aquí lo interesante de DocuShare 7 es que el cliente siempre va a necesitar tener un servidor que él mismo gestione. Si nos vamos a lo que estamos lanzando el día de hoy, que es DocuShare Flex, realmente esta solución es una solución que vive en la nube y que Xerox gestiona. Entonces realmente el cliente se olvida de toda esta parte de a lo mejor tener que tener el cuarto refrigerado con el servidor o tener una computadora que utilizan de servidor dedicada o tener el mantenimiento de algún tipo de servidor en línea, ¿no? Realmente nosotros gestionamos todo eso y lo hacemos con unos muy buenos estándares de seguridad que vamos a ver más adelante. DocuShare Flex tiene también varios elementos que yo creo que podemos realmente rescatar y que podemos también explotar mucho. Para empezar, DocuShare, bueno, esto también se los pongo por si hay alguien que no sepa porque es un concepto que sé que puede ser nuevo, pero DocuShare es una aplicación o una solución SM. Cuando uno ve SM muchas veces se pregunta, ¿qué es eso, no?
SM realmente son las siglas en inglés de Enterprise Content Management, que es lo que tenemos aquí abajo, que es una gestión o una administración de contenido empresarial. Entonces, hay varias cosas que hacen especial a DocuShare dentro de algunas otras soluciones que podemos tener de gestión de contenido empresarial. La primera, y que creo que es algo que es interesante para los usuarios, es que como mencionábamos hace rato, es una aplicación que está basada en la web al 100%. Tiene una interfaz a la que podemos entrar prácticamente entrando a una página de internet y donde podemos empezar a hacer todos los juegos y vive en la nube, ¿no? Entonces es como nativa de la red y vive, se alimenta, trabaja todo en la red. Algo que creo que también es interesante o importante que sepamos explotar es que también tiene una integración que puede ser muy sencilla y muy interesante con los equipos Xerox. Realmente a lo mejor puede haber otras soluciones que realmente nunca se van a conectar a un equipo de una forma tan sencilla. Lo interesante de esto es que si nosotros somos ya un canal, un distribuidor, que tiene una base de equipos Xerox instalada, podremos incluso dar el siguiente paso con DocuShare para poder explotar estos equipos todavía más y poder realmente tomar información a lo mejor física desde los equipos y subirla de una forma prácticamente transparente a la solución. Entonces eso es algo también interesante. Otra cosa que es interesante es que esta es una solución súper escalable. Y esto es algo como muy común cuando tenemos un servicio en la red, ¿no? Cuando me refiero a escalable, es que se vende un paquete que se podría decir que es básico, que tiene ciertas características que vamos a ver en unos segundos. Sin embargo, tenemos este paquete, pues podemos ir agregando lo que nosotros decimos que son accesorios para empezar a hacerlo tan complicado, tan robusto como nosotros queramos. Entonces, va a ser interesante para clientes que a lo mejor son un poco más pequeños y para clientes que son mucho más grandes y podemos encontrar a lo mejor diferentes necesidades con las que los podemos ayudar. Otra cosa que es interesante y que es una de las cosas que se diferencian entre este DocuShare Flex y el DocuShare 7 que teníamos, es que además es algo que se llama SaaS o que funciona con una modalidad que se llama SaaS. SaaS son las siglas de Software as a Service o Software como un servicio. Prácticamente lo que quiere decir es que compramos, se podría decir, un licenciamiento que dura un tiempo, en este caso es un año, y después se puede ir renovando, ¿no? Realmente dependiendo de lo que quiera hacer el cliente. Sin embargo, el hecho de tener software como un servicio nos da algunas ventajas, como que el coste los precios para iniciarlo o para instalarlo son mínimos, como les decía hace rato, no se necesita un servidor adicional. Y el mantenimiento y la inversión de TI también sigue siendo mínima por esto mismo. No necesitamos un servidor, no tenemos que pagar a lo mejor el licenciamiento de un servidor en línea para poder guardar DocuShare ahí. Hay empresas para los que esto es mejor y eso es 100% válido, pero a lo mejor hay empresas que sí buscan una solución que sea más sencilla y creo que DocuShare Flex en ese sentido puede ser muy buena. DocuShare en general, ya sea Flex o DocuShare 7, tiene un conjunto de herramientas que realmente lo hacen como más interesante o más útil. Ahorita les voy a dar como una visión general de las herramientas que tienen los dos DocuShare y después nos vamos a meter un poquito más en las diferencias, pero creo que es muy importante que entendamos como esta parte. Si se acuerdan de un slide que presenté hace como 5 minutos, yo creo, teníamos toda esta como línea de tiempo, donde empezaba una computadora que decía capturar y después teníamos como una cajita que decía almacenamiento. Realmente estos son diferentes herramientas que ayudan a este proceso, ¿no? A este proceso para administrar un documento de extremo a extremo. La primera parte, que era justo lo que les decía hace rato, es la captura, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la información? ¿De dónde la vamos a tomar? Y después, ¿qué vamos a hacer con ella? Lo que nos deja DocuShare es tomar esta información desde diferentes lugares, que va a ser algo que vamos a ver también más adelante, pero podemos a lo mejor escanear la información desde un multifuncional. A lo mejor podemos tener DocuShare abierto en nuestra computadora y arrastramos un archivo que tengamos en el escritorio hacia DocuShare. A lo mejor tenemos algo impreso y le queremos tomar una foto con nuestro teléfono y lo podemos hacer desde la aplicación de DocuShare. Hay muchas diferentes formas en las que podemos tomar esta información que creo que es bastante interesante. Otra cosa que podemos hacer, se podría decir que en este paso, es que podemos indexarla y además podemos almacenarla en lugares que hagan sentido para la organización en la que estemos.
Esto se podría decir que es el primer paso. Ya que pasamos de esto, realmente tenemos toda la información en DocuShare, ¿qué hacemos ahora con ella, no? Realmente otra cosa que es interesante de estas soluciones es que nos permiten administrar de una forma súper fácil toda esta información. Podemos organizarla a lo mejor por categorías, guardarla en cierta cantidad de folders, administrar el ciclo de vida, que es algo que vamos a ver también más adelante, realmente organizarla para que sea mucho más fácil acceder a ella. Hay muchos estudios que señalan que a nivel mundial una persona pierde 2 horas y media al día buscando información y yo al principio no lo creía, pero el otro día no encontraba algo y sí, yo creo que estuve fácil 1 hora y eso me debe pasar varias veces al día, ¿no? Entonces, el hecho de tenerla en un lugar de fácil acceso es crítico. Otra cosa que podemos hacer es que podemos colaborar. Va a ser con Flex una herramienta que esté en la nube y las personas van a poder entrar o diferentes personas van a poder entrar al archivo para a lo mejor ver si se tiene que hacer algún cambio, descargarlo y realmente empezar a jugar con ella. Entonces realmente nos da también como un nivel adicional de colaboración. Creo que ahorita esto es súper relevante por el hecho de que todos estamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Yo tengo casi 4 meses sin ver la cara en vivo de ninguno de mis compañeros y de cualquier forma este tipo de herramientas nos permite seguir trabajando de forma continua sin que realmente nos tengamos que detener. Otra cosa que es interesante y que también vamos a ver más a detalle un poquito es que podemos procesar la información. Vamos a tener diferentes accesorios, bueno, sí, se puede decir que son accesorios, nosotros los llamamos add-ons, que nos van a permitir automatizar algunos procesos. Estos van a ser adicionales al módulo básico de DocuShare, pero ahorita lo vamos a ver más, pero realmente son cosas que nos van a dejar automatizar procesos ya a lo mejor preestablecidos y que nos van a ayudar también a hacer que la vida en las oficinas sea más sencilla, que los usuarios realmente puedan invertir tiempo haciendo lo que tendrían que hacer, sus como tareas diarias y a lo mejor tratando de encontrar información. Otra cosa que es importante es que la información está encriptada, evidentemente, está segura. Y algo que también es interesante aquí es que nosotros podemos decirle como dueño o como administrador de alguna carpeta o de algún archivo exactamente quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar. Entonces, si tenemos contenido que a lo mejor es muy privilegiado y que a lo mejor es muy específico para un grupo de personas, solamente ese grupo de personas va a poder entrar a hacerla, a lo mejor solamente ciertas personas la van a poder editar. Entonces, nos aseguramos de que la confidencialidad de la información esté segura, ¿no? Siempre bajo nuestros estándares. Lo último que es interesante es que con DocuShare podemos acceder, o sea, podemos entrar a la plataforma y empezar a utilizarla desde diferentes medios. Podemos entrar desde la computadora, como estamos ahorita, yo creo que la mayoría de nosotros sentados. Podríamos hacerlo a lo mejor a través de algún teléfono, con alguna aplicación. Realmente hay diferentes lugares desde donde podemos entrar a DocuShare. Entonces, realmente tenemos muchos puntos del documento o prácticamente todo el ciclo de vida del documento cubierto. Y además le estamos dando la facilidad al usuario de poder entrar a jugar con esos mismos documentos desde prácticamente cualquier lugar. DocuShare Flex, como tal, tiene algunas ventajas que también son interesantes. La primera es el cuadro que tenemos aquí y que podemos tener una colaboración de equipo controlada. Entonces, realmente esto quiere decir que vamos a poder entrar desde entornos móviles, desde teléfonos, y ahorita nos vamos a meter un poquito más en eso, o incluso desde la computadora. Otra cosa interesante es que ciertas personas, siempre y cuando tengan privilegios, van a poder visualizar los archivos, van a poder anotar a lo mejor en los archivos o incluso censurarlos, ¿no? Que es a lo mejor cuando les ponemos un tachecito negro, bueno, no un tachecito, pero un cuadrito negro para a lo mejor quitar cierta cantidad de información. Otra cosa que también se puede hacer aquí es que podríamos, con ciertos programaciones, por decirlo de alguna forma, y con ciertos paquetes, enrutar documentos, o sea, meterlos en un flujo de trabajo para que se envíen a cierto lugar, tener incluso firmas electrónicas y podríamos tener incluso aprobaciones o revisiones. Entonces eso es algo que también es bastante interesante aquí. Otra cosa es que podemos automatizar muchos flujos de trabajo que existan dentro de una empresa. Cuando me refiero a automatizar, a lo mejor es, un ejemplo podría ser que acabamos de tomar una factura, la sacamos de cualquier lugar de
no sé, cualquier factura, ¿no? Que nos haya llegado impresa. La escaneamos, estoy diciendo a lo mejor una forma un poco más old fashion, y si no la tenemos escaneada, a lo mejor la podemos tomar de nuestro escritorio y subirla. A DocuShare le podemos decir de qué lugares traer información y si la factura tiene, por ejemplo, ciertos datos o ciertas cantidades o ciertos elementos, le podremos decir a DocuShare que la mande a una carpeta y si tiene otros documentos le podremos decir que la mande a otra. Hay que imaginar que estamos en una empresa y que tenemos alguna especie de flujo un flujo de cuentas por pagar. Esas cuentas por pagar, a lo mejor una persona, si son más de 500 pesos o más de 1000 pesos, las tiene que a la fuerza autorizar a una persona a lo mejor con cierta jerarquía en la organización. A lo mejor si son gastos chiquitos, como de 500 pesos para abajo, a lo mejor lo puede autorizar otra persona con otro nivel en la compañía. Entonces, podríamos decirle a DocuShare que mande los documentos a diferentes folders para que las personas ahí puedan empezar como a probar, ¿no? A seguir con el flujo. Algo que también es interesante es que tenemos toda la información almacenada de forma segura en la nube y creo que eso es algo súper crítico para las empresas. Entonces, tenemos todo en la nube, todo va a estar cifrado y ahorita nos vamos a meter más en eso. Pero otra cosa que creo que es interesante son los últimos puntitos que tengo aquí abajo. DocuShare tiene un registro de auditoría. Entonces, lo que podemos saber ahí es quién hizo cierto cambio, en qué momento lo hizo y, bueno, a qué hora, ¿no? Realmente qué cambió. Entonces, con eso podemos tener mucho más certidumbre de quién cambió el documento. A lo mejor podemos llegar a investigar por qué lo cambió y demás. Entonces, nos da mucha más seguridad. También tenemos un control de las diferentes versiones de los documentos. Y creo que el último punto que puede ser bastante interesante para las personas que tengan DocuShare Flex es el bajo nivel de mantenimiento o de soporte de TI. Como decíamos hace rato, como es una solución que vive en una nube administrada por realmente, no nos tenemos que preocupar por el servidor en el cuarto refrigerado, que me encanta decir eso, o por la suscripción de servidores X o Y. Entonces realmente puede ser algo mucho más sencillo para ellos, además de que la instalación y el soporte de la misma plataforma son sencillas. Y realmente ahorita que Luis y Julio les muestren la plataforma como tal, se van a dar cuenta de que está diseñada para que el usuario la pueda usar sin mayor problema. Es súper intuitiva y ahorita lo vamos a ver. Hay algunas diferencias entre DocuShare 7 y DocuShare Flex que creo que es bastante importante que conozcamos. Hay algunas cosas que son parecidas, no les voy a mentir, pero también hay diferencias que sí es crítico que sepamos. Empezando por el licenciamiento. DocuShare 7 es una solución en sitio y vendemos nosotros la licencia una vez y ese licenciamiento es perpetuo, ¿no? Realmente vive para siempre. DocuShare Flex más bien es un software como servicio, es un SaaS. Entonces vamos a comprar una licencia que dura una cantidad de tiempo específico, en este caso es 1 año por lo menos, y realmente después de que se venza tendríamos que renovarla y a lo mejor agregar y demás cosas, ¿no? Pero realmente no es algo perpetuo, es algo que vamos a tener que renovar. Cuando hablamos del tipo de instalación, ya lo dije 100,000 veces, pero otra vez, porque es muy importante que entendamos la diferencia. DocuShare 7 es en sitio, necesitamos un servidor, que el cliente tenga un servidor. DocuShare Flex va a vivir en una nube privada que nosotros gestionamos. La captura realmente, o sea, cómo metemos información o documentos a la plataforma, realmente puede ser desde diferentes lugares. En el caso de DocuShare 7, podríamos subir los documentos en papel o digitales desde nuestra computadora o MFP y los tendremos que subir a nuestro DocuShare. Realmente en el caso de DocuShare Flex es exactamente lo mismo. Tenemos diferentes fuentes de acceso como para subir esa información y realmente lo interesante es que inmediatamente se guarda en la nube, ¿no? Más que en un servidor en sitio. Los dos soportan soluciones horizontales. Y con eso me refiero a que pueden ser especies de flujos de trabajo que puedan aplicar para diferentes departamentos de una organización o que a lo mejor aplican para diferentes verticales. Esto puede ser un flujo de cuentas por pagar, ¿no? Por ejemplo. Eso podría ser una de las tipos de cosas que entraría aquí. También, si quisiéramos integrarnos con terceros, esto quiere decir que a lo mejor nos metamos con un proveedor de firma electrónica o con un sitio como Salesforce. Con DocuShare 7 se puede desde ya y se puede hacer con personalización.
En el caso de DocuShare Flex, se está trabajando para poder utilizar algo que se llama API y con eso podernos conectar. Sin embargo, es algo que todavía está un poco verde. Entonces, vamos a esperar a que esto se lance de forma oficial, pero esperamos en el futuro también se puede hacer. Y por último, la implementación. Realmente la implementación de DocuShare Flex es mucho más sencilla que la de DocuShare 7. Realmente los servicios profesionales que se necesitan para instalarlo son mínimos, cuando en DocuShare 7 a lo mejor se necesita un poquito más como de programación. Entonces, DocuShare Flex, como resumen, sigue siendo una herramienta poderosa, más sencilla y vive en la nube, ¿no? Entonces creo que por ahí vamos. Así como hay diferencias, también tenemos algunas cosas que son bastante sencillas y que son todo lo verde, digo lo rojo, de lo que voy a hablar ahorita. Los dos van a tener una interfaz web que es fácil de usar, y cuando me refiero a esto es que cuando entremos a la página web de DocuShare ya con nuestro dominio a lo mejor, es sumamente intuitivo, ya sea el DocuShare normal o el DocuShare Flex, realmente no necesitas tanto a lo mejor un entrenamiento para entender cómo se usa, son realmente intuitivas. En los dos podemos hacer una búsqueda y podemos recuperar documentos que tengamos guardados. Con los dos podemos captar contenido de forma automática. En los dos podemos darle un control de acceso y podemos almacenar hasta cierto punto de información. En los dos podemos subir información directamente desde nuestra computadora, haciendo como un arrastre. Los dos se pueden conectar con ConnectKey, que creo que es una de las propuestas de valor si es que tenemos ya una flotilla Xerox instalada y queremos dar como un valor adicional. Las dos van a tener diferentes funciones de colaboración, diferentes personas pueden a lo mejor acceder a cierto archivo y pueden modificar cierto archivo. Las dos van a tener diferentes enrutamientos para poder empezar a jugar con flujitos de trabajo. Las dos van a tener una aplicación móvil y ahorita nos vamos a meter más. Las dos les podemos poner reglas para que vamos a hacer procesos como el que les decía, que si tenemos una factura que es de más de 500 pesos, se le manda a la persona A y si es de menos de 500 pesos a la B, ¿no? Como un ejemplo. Además, a las dos se les pueden poner add-ons. Add-ons se podría decir que es una especie de accesorio adicional que vamos a ver más adelante para hacer diferentes como flujitos de trabajo, diferentes funciones. Las vamos a ver más adelante. Los dos tienen un historial de auditoría. Esto quiere decir que los dos llevan un registro de quién hizo qué cambio. Y los dos tienen además muchos idiomas soportados. Nosotros a lo mejor somos un poquito más regionales y realmente tenemos mucho que ver con personas que hablan español, básicamente, y ya. Sin embargo, si nos llegáramos a enfrentar a una compañía que fuera multinacional, a lo mejor sería importante que tenga todos los idiomas que hablan las diferentes personas, ¿no? Para tener un poquito más de flexibilidad. Metiéndome un poquito más a lo que he estado diciendo del cifrado de documentos, tenemos diferentes tipos de protocolos, se podría decir, o certificaciones de seguridad, más bien certificaciones, que nos ayudan a asegurarnos de que la información esté segura. Tenemos un cifrado de 128 bits y además cumplimos con muchos requisitos que pide incluso el gobierno de Estados Unidos para poder utilizarse. Entonces, la información que guardemos dentro de DocuShare realmente se encuentra bastante segura. Y algo que a lo mejor alguien por ahí medio tequi o geeky se pudo haber estado preguntando es ¿en qué servidor vive, no? O ¿en qué nube vive DocuShare Flex? DocuShare Flex como tal vive en Microsoft Azure. Azure es un proveedor de nube o de servicios en la nube que tiene una extensión a nivel global impresionante. Si se dan cuenta aquí, están en más de 140 países. Es un servicio que además es súper confiable, que es fácil de usar, que es competitivo cuando se trata de costos y que además nos da un súper buen nivel de seguridad. Todo esto lo gestiona Microsoft y nosotros se podría decir que tenemos un espacio dedicado a Xerox dentro de nuestro servidor de Azure para DocuShare. Entonces, realmente creo que muchas veces el hecho de saber que nos está como respaldando Azure puede darle a los clientes un poco más de paz mental. Aquí lo único que quiero decir es que para muchos clientes no importa el hecho, Azure, bueno, un paréntesis, no tiene servidores como tal en México. Entonces hay veces en las que los clientes pueden ser unos muy específicos, no quieren que la información salga del país por cualquier tipo de lineamiento. Si llegáramos a tener este caso, lo mejor va a ser ofrecer a lo mejor un DocuShare Flex y almacenarlo como en un servidor en línea, ¿no? Como un servidor de Amazon en línea, por ejemplo.
embargo, también hay una cantidad increíble de empresas a las que realmente no les molesta lo de Azure o que no les molesta que la información esté fuera del país. Y de cualquier forma, siempre vamos a tener ese respaldo de Microsoft, ¿no? Y de sus niveles de seguridad. Hablando un poquito más de las otras características que tiene DocuShare Flex. DocuShare Flex hoy en día tiene una aplicación para iOS. Esta aplicación esperamos que en algún momento se lance para Android, pero hoy ya les puedo decir que solamente es para iOS. Y es una aplicación que es de lo más fácil de usar. Realmente ustedes entran a App Store, la descargan en su iPad o en su iPhone y te va a pedir 3 cosas. El dominio de DocuShare Flex que tú estés usando, que realmente es como un URL, por decirlo de alguna forma, personalizado dependiendo de qué DocuShare sea el que quieres entrar. Tu nombre de usuario y tu contraseña. Con eso puedes entrar a la plataforma y realmente vas a ver prácticamente lo mismo que verías en la computadora desde el teléfono. Vas a poder ver los folders que tienes, vas a poder visualizar los documentos que tienes, los podrías descargar para poderlos editar, los puedes compartir, puedes administrar tareas e incluso puedes a lo mejor subir documentos desde tu mismo teléfono. Entonces, es una aplicación gratuita siempre y cuando tengamos el licenciamiento de DocuShare porque se tiene que conectar algo, ¿no? Pero bueno, la descarga de la aplicación como tal es gratuita y creo que es un muy buen valor agregado para todos los usuarios que utilicen iOS. Es realmente sencilla de usar y súper amigable. Realmente no tiene ninguna complicación. Y bueno, ya que estoy como empezando a aterrizar un poquín más todo lo que tiene que ver con DocuShare, si nosotros quisiéramos salir y empezar a cotizar, realmente hay 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre. La primera que tenemos que entender para poder saber qué ofrecerle al cliente es qué tipo de usuario va a querer. Hay un tipo de usuario que se llama concurrente y hay un tipo de usuario que se llama nominal y en el próximo slide les voy a explicar qué es cada uno. Después de que ya sepamos qué tipo de usuarios quiere el cliente, debemos saber cuánto almacenamiento va a necesitar. Y ya que sepamos cuánto almacenamiento va a necesitar, vamos a investigar si el cliente necesita algún add-on, ¿no? Algún accesorio que nos ayude con algo. Y también ahorita vamos a meternos más en todo esto. Cuando empezamos a pensar en todo, tenemos las licencias para los usuarios. Y aquí entra exactamente lo que les decía. Tenemos 2 tipos de licencia, la nominal y la concurrente. Con DocuShare 7, por si han llegado a utilizarlo, todas las licencias son nominales. Una licencia nominal significa que un usuario tiene un nombre y apellido y solamente ese usuario que está predeterminado para poder acceder va a poder entrar. Y va a poder entrar en el momento que quiera y no va a importar si hay otros usuarios conectados o no. Siempre y cuando ese usuario está dado de alta va a poder entrar. Este tipo de solución es muy interesante a lo mejor para empresas que van a tener muchas personas que estén trabajando en el sistema al mismo tiempo. Si nos vamos al otro tipo de usuario que se llama concurrente, este tipo de usuario, o bueno, este licenciamiento funciona cuando el cliente compra una cantidad X de accesos y tiene una cantidad X también de usuarios. En este caso, el cliente podría comprar a lo mejor 10 accesos y podría tener 15 usuarios que van a utilizar la aplicación, pero la van a utilizar solamente de forma como esporádica, ¿no? No van a estar conectados ahí todo el día, todos los días, como podría ser un usuario nominal. Entonces, tiene estos 10 espacios, de usuarios que podrían entrar y podrían empezar a jugar, y va a tener 15 usuarios que lo podrían hacer. Si hubiera 10 usuarios que están conectados porque están trabajando en algo en DocuShare, y el usuario número 11 tratara de entrar, DocuShare les diría que ya no se puede porque se llegó a la capacidad máxima de usuarios. Esto realmente es mucho para empresas, que a lo mejor están ubicadas en diferentes zonas horarias. Un ejemplo que siempre decimos es, a lo mejor hay una empresa que tiene una fábrica, estoy diciendo, una planta en México y una en China, realmente, o en Japón. Estamos a 12 horas de distancia más o menos. Realmente cuando las personas de China se van a dormir, nosotros estamos despertando. Entonces aquí lo interesante es que espacios concurrentes los podrían utilizar los otros usuarios en el otro país. Eso podría ser algo interesante, pero si tratamos de localizarlo a lo mejor un poquito más, puede ser una buena opción para empresas donde solamente los usuarios van a utilizar el sistema como de vez en cuando, ¿no? Que a lo mejor tienen que hacer una comprobación una vez cada 2 semanas, una persona,
que va a haber unas que sí lo utilizan todo el día, realmente donde no sea necesario que haya una cantidad predeterminada de usuarios trabajando todo el día. Y esto puede ser una opción que es interesante también para las empresas y que les da mayor flexibilidad. Entonces teníamos la pantalla que veíamos hace rato. La primera cosa que necesitábamos para poder cotizar DocuShare era el número de usuarios, digo, el tipo de usuarios, y después el segundo punto era entender el almacenamiento que quería el cliente. Lo que estoy mostrando aquí realmente son los paquetes más básicos de DocuShare. Si una persona quiere entrar a DocuShare o si una empresa quiere comprar un DocuShare para su día a día, tendría que comprar uno de estos códigos. Esos códigos son paquetitos que están hechos ya en base a una cantidad X de usuarios que pueden ser concurrentes o nominales y que vienen ya ligados también a una cantidad de almacenamiento. Entonces, si nos fijamos, tenemos este primer código en el que tenemos DocuShare Flex para 10 usuarios nombrados o nominales y que va a tener además 100 GB de almacenamiento. A lo mejor esto puede ser sobrado para algunas empresas, entonces podríamos irnos mejor con una opción para 10 usuarios nombrados y que trajeran 50 GB de almacenamiento. Hay diferentes formas en las que lo podemos ir configurando. Otra cosa que podríamos a lo mejor hacer es tomar 20 usuarios nombrados y a lo mejor ponerle 250 GB, ¿no? Tomar alguno de estos paquetes entendiendo bien lo que necesita el cliente. Otra cosa que podríamos hacer es tomar todos los usuarios que son concurrentes, que era el otro tipo de licenciamiento que veíamos, ver cuántos vamos a necesitar, podrían ser 10, 25, 50, 100, 200 diferentes, y todos los usuarios concurrentes van a traer 200 de almacenamiento, ¿no? Entonces, es cosa de ir jugando y entendiendo un poquito también para qué van a utilizar DocuShare. También se puede comprar almacenamiento adicional. Y aquí quiero meterme en lo que yo creo que ahorita muchas personas están pensando, ¿no? Nosotros podríamos ir a Office Max ahorita y comprar un disco duro de 2 terabytes por $1,000. Realmente DocuShare no es tanto como un archivo muerto. Realmente el objetivo de DocuShare no es que lo utilicemos como un repositorio para la información que no queremos. Realmente la idea de DocuShare es que lo utilicemos para archivos que están vivos. Contratos a lo mejor que van a necesitar una notificación cuando se van a vencer, a lo mejor facturas que tienen que pasar por un flujo por cobrar. Realmente documentos que van a necesitar moverse por diferentes personas y no tanto solamente para guardar toda la información. Por eso realmente también la cantidad de gigas o de almacenamiento que se da no es tan gigantesco, ¿no? Como a lo mejor podríamos estar pensando. Lo que sí es que es suficiente para poder continuar con estos flujos o para poder jugar con estos flujos. Y bueno, ahorita ya cubrimos creo que todo lo que tiene que ver con los add-ons. Con los tipos de usuarios, ya cubrimos también lo que tiene que ver con, decir que el almacenamiento, y ahora viene lo que nosotros llamamos add-ons. Estos add-ons, si lo quisiéramos comparar con algo un poco más terrenal, podríamos decir que son los accesorios adicionales de DocuShare. Algunos de estos add-ons pueden funcionar como flujitos de trabajo, como estos 3 que tenemos arriba y que vamos a ver más adelante. Y además podríamos también comprar conexiones multifuncionales adicionales. Si se fijaron aquí, las licencias traen una conexión a un multifuncional. Podríamos comprarlo para más multifuncionales. Podríamos comprar a lo mejor diferentes conexiones de OCR que están powered o sí, que se basan en AVI, que es un tipo de motor de OCR. Podríamos comprar también más ancho de banda. Podríamos comprar usuarios adicionales. Podríamos comprar usuarios que a lo mejor van a ver lectura, usuarios que van a poder ver nada más reportes, diferentes cosas. Entonces realmente podríamos ir haciendo, como decíamos hace rato, DocuShare tan robusto o tan sencillo como quisiéramos. Aquí lo que recomendamos es que para entender un poquito más de los precios se acerquen todos a sus representantes Xerox, ¿no? Para poderlo como aterrizar. Pero bueno, ahora lo que les quiero enseñar un poquito es el poder de DocuShare, ya que empezamos a agregar estos add-ons. En específico, los 3 add-ons que tenía arriba. El primero que tenemos es un add-on que se llama WebForms, o que podría ser formatos en línea o algo así, ¿no? Algo así lo podríamos traducir.
Lo que WebForms nos ayuda a hacer es sustituir formularios que una empresa puede llegar a tener en papel por formularios que están en forma electrónica. Estos formularios, la idea es que se guarden y se editen en DocuShare Flex sin tener a lo mejor que imprimirlo. Y bueno, esto realmente nos ayuda como a hacer que las empresas sean más productivas. Para crear un formulario realmente no hay mayor complicación, solamente es cosa de entender bien qué es lo que quiere hacer el cliente. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el cliente? ¿Para qué va a usar el formulario? Y después de eso podemos ya empezar realmente a jugar con el diseño. El formulario web o la creación del formulario web se va a hacer en base a plantillas. Entonces, podemos seleccionar plantillas, podríamos darle un nombre obviamente a la solución, podríamos decirle qué personas pueden hacer qué, darle un rol a los diferentes usuarios dentro del formulario. Y además también podríamos hacer, y todo esto además se hace con un diseño súper intuitivo que vamos a ver en el próximo slide. Cuando digo esto es que las reglas las podemos hacer realmente con a lo mejor 2 o 3 clics, y el hecho de poner campos, por ejemplo, también lo podríamos hacer en 2 o 3 clics, ¿no? Ya realmente una vez que hayamos diseñado podemos publicar el formulario. Así es más o menos como se va a ver lo que tenemos en el formulario. Si se fija al lado izquierdo, donde estoy pasando ahorita el mouse, tenemos todos los orígenes de los datos. Entonces aquí le podríamos decir con un OCR que nos ayude a extraer a lo mejor detalles del vendedor, detalles de la orden de compra, detalles de la compañía, realmente diferentes opciones para obtener estos datos que nosotros hayamos configurado. Otra cosa que es interesante es que podemos tomar estos datos o a lo mejor algunos de los elementos y realmente decirle dónde queremos que queden en el documento. Otra cosa que además está interesante es que tenemos una paleta, que es la que tenemos aquí abajo, en la que podemos decir si queremos poner algún mensaje, si se fijan, si queremos poner alguna liga, si queremos poner una checkbox, o sea, como una cajita para poner una palomita, si queremos poner texto, un correo. Realmente hay muchas cosas con las que podemos jugar y podríamos incluso poner algunas reglas como básicas al formulario, ¿no? Que a lo que decíamos, a lo mejor si es un formulario que requiere una aprobación porque tiene un porcentaje, no sé, porque tiene como una cantidad de dinero y que es de más de 500 pesos, se lo mandamos a una persona y si es de menos se lo mandamos a la otra para simplificar. También podríamos incluso ligar a otros formularios. Entonces, es una de las cosas que se pueden hacer con este add-on y que son bastante interesantes, ¿no? Esta extracción o esta como utilización de la información. Dependiendo de los diferentes add-ons que pongamos, vamos a necesitar diferentes elementos. A lo mejor se van a necesitar servicios profesionales, podría ser. A lo mejor se va a tener un cargo por el add-on. A lo mejor vamos a tener que comprar cierto tipo de usuarios. Y realmente ahí también les digo mucho que se acerquen al representante Xerox con el que trabajen, ¿no? Regularmente. Entonces, WebForms en específico tiene un cargo anual. Se puede utilizar tanto con licencias recurrentes como con licencias nominales. Y además del cargo anual, también tendríamos que tomar en cuenta que necesitamos adquirir una licencia de creador de formularios y una licencia de usuario de formularios, ¿no? Entonces, el creador de formularios es el que va a hacer o va a programar todo lo que estábamos viendo aquí. ¿De dónde vamos a sacar los detalles del vendedor? ¿De dónde vamos a sacar esto? Si vamos a ponerle texto, vamos a poner un checkbox, ese tipo de cosas. Y el usuario de formularios realmente va a ser la persona que a lo mejor va a completarlo, ¿no? O la persona que realmente lo va a manipular. Otro de los add-ons que tenemos con DocuShare es uno de los que a mí se me hacen creo que más interesantes y tiene que ver con las cuentas por pagar. Entonces, en este formulario de cuentas por pagar, realmente estos slides nos van a llevar como paso a paso a través de lo que tengamos que hacer. Y lo primero, que es lo mismo que decíamos hace rato y que creo que hemos repetido un poquito desde que inició la sesión, es saber el origen de las facturas, ¿no? Del documento que queramos. Esto lo podríamos sacar desde un multifuncional Xerox, a lo mejor. Con DocuShare Flex lo podemos sacar desde un escáner Twain. A lo mejor un correo que nos haya llegado, a lo mejor lo arrastramos directamente desde nuestro escritorio de la computadora del servidor. Y bueno, realmente ese es el primer paso. Subir la información, los recibos, las facturas, lo que necesitemos para el flujo de cuentas por pagar que necesitemos a la plataforma.
Y creo que ahí realmente es donde empieza lo divertido de este flujo de trabajo, diría yo. Ya tenemos la información en línea, pero ¿para qué demonios queremos un montón de hojas escaneadas en la nube, no? Realmente no nos dan tanto valor. Y ahí es donde entran otras cosas. Podríamos empezar a hacer una extracción de datos a través de OCR. Entonces, podríamos hacer como un relleno automático de ciertos formatos con esto. Podríamos agregar metadatos. Podríamos capturar la información que nosotros queremos del lugar donde nosotros lo queremos. Entonces, pasando este paso ya tenemos dos cosas. Ya tenemos todos los documentos en línea y además ya estamos extrayendo la información que nosotros sabemos que va a ser útil para este flujo. Después de eso, creo que empieza todavía lo más interesante. Podríamos irnos al paso 3, que es donde lo metemos ya un proceso de aprobación. Entonces, podríamos hacer como una cola de trabajo, mandarle una cantidad, a lo mejor una persona de documentos uno tras otro para que los aprueben. Podríamos hacer como algunos diferentes cambios dentro de la pantalla, ver como vistas ajustables. Podríamos delegar tareas, decirle a una persona que él tiene que aprobar X y otra persona tiene que aprobar Y. Podemos automatizar algunos enrutamientos y podemos poner, igual que lo que decía hace rato, aprobaciones que se basen en diferentes tipos de documento, ¿no? O diferentes niveles. Entonces, aquí era el mismo ejemplo que decía hace rato de los 500 pesos. Si es una factura que es de 500 pesos, 504 pesos, se le va a la persona A, y si es una factura de 200, se le va a la persona B, porque así es como determinamos las reglas. Entonces, aquí realmente es donde está como lo interesante. Ya tenemos todo en línea, ya hicimos una extracción de la información que nos importa y ya incluso se metió un flujo de trabajo donde las personas están haciendo lo que tengan que hacer, ¿no? Aprobaciones en este caso. Otra cosa que podríamos hacer aquí es que podemos ligar a lo mejor los formularios que ya tenemos o las facturas que ya tenemos a una orden de compra, por ejemplo. Este puede ser un paso muy importante. Nosotros como empresa, por ejemplo, siempre necesitamos una orden de compra que tenga una fecha que sea anterior a la factura. Entonces yo podría haber pedido mi orden de compra antier y a lo mejor hoy me hicieron la factura, pero tiene que ser así y siempre tenemos que ligar las dos cosas para que se pueda pagar. Y este es un flujo que creo que es de lo más lógico y inteligente y que se puede aplicar a cualquier tipo de negocio. En este caso podríamos hacer esto también, podríamos ligar una orden de compra a lo mejor a una factura, lo cual también es bastante interesante. Entonces, realmente estamos en un punto en el que ya tenemos toda la información, la extrajimos, jugamos con ella, le dimos un uso. Y otra cosa que creo que es interesante es que podemos también tener un historial de auditoría. Esto quiere decir que podemos saber quién cambió qué, a qué hora y cuándo. Para esto realmente podríamos saber, muchas veces puede ser que a lo mejor alguien se echa la culpa de que algo salió mal, a lo mejor alguien se tardó mucho en aprobar, a lo mejor hubo un error por ahí. Nosotros podríamos saber quién, qué y dónde fue donde pasaron las diferentes cosas. Entonces creo que es algo bastante interesante. Y por último, creo que algo que también es súper padre de esta función en específico es que nos da diferentes reportes de cuál fue el rendimiento o cómo fue el proceso o las métricas de esto mismo, ¿no? Entonces, podemos saber a lo mejor, tenemos un análisis a lo mejor en promedio, cuántos están tardando en aprobar, quién es la persona que a lo mejor más se tarda, la persona más ágil, cuántos procesos se hicieron, o sea, muchas diferentes cosas que realmente nos pueden ayudar a saber cómo se está llevando a cabo el proceso, qué tan ágil está haciendo, qué tan lento está haciendo, y con esto evidentemente mejorar, ¿no? Otros procesos de la empresa, que creo que al final del día es lo que queremos hacer en Xerox, o que es como nuestra misión hoy en día. Otra cosa que además podríamos hacer es que podemos guardar una cantidad de facturas y dejar que estas facturas, bueno, las guardamos y estas facturas nos van a admitir búsquedas. Entonces, las podemos tener guardadas y con el hecho de buscar a lo mejor una palabra, un proveedor, un número de factura que nosotros tengamos, podemos realmente encontrarla de forma rápida sin a lo mejor tener que abrir una carpeta física de papel y buscar una por una, o buscar en todos nuestros correos si está, o buscar a lo mejor en nuestra carpeta de facturas que tiene 5 facturas que se llaman escaneado desde multifuncional Xerox, ¿no? Entonces realmente nos ayuda a muchas cosas, no solamente desde el momento de la captura, sino a darle un seguimiento posterior ya que se haya completado el proceso si es que se necesita. Igual que hace rato cuando veíamos webforms, hay diferentes componentes que tenemos que tomar en cuenta
cuando hablamos de esta solución. Necesitamos una licencia para las cuentas por pagar, que se vende aparte de los paquetitos que ya vimos. Va a incluir 5 usuarios notificadores. Va a requerir servicios profesionales para que lo instalemos. Nos va a permitir tener 5 flujos de trabajo personalizados. Y bueno, prácticamente eso es todo lo que viene con el paquetito, ¿no? Y ahora sí me voy a tratar de apurar para que puedan ver realmente a DocuShare en acción. Este es el último add-on que vamos a ver ya. Y este tiene que ver con la administración de contratos, que creo que también es algo bastante interesante. Este es un flujo, se podría decir, un accesorio en el que creamos contratos, los podemos revisar, los podemos aprobar e incluso podemos saber cuándo se van a renovar. Es 100% en línea, como creo que todos los demás. Va a poder tener alertas, vamos a tener también informes o análisis de cómo se comportan los usuarios o el movimiento de documentos. Y va a ser compatible con algunas opciones de OCR, entonces tiene varias cosas que son interesantes. Para entender este flujo, creo que lo más interesante o lo más importante al principio es entender cuál es el ciclo de vida de un contrato. Realmente, por lo general, llega una persona con el equipo de legal o con el abogado y le dice, ¿sabes qué? Tengo este proyecto para el que necesitamos un contrato que diga X, Y, Z. El equipo de legal, el abogado, quien lo esté haciendo, crea este contrato y realmente después a lo mejor va a necesitar que diferentes personas lo revisen. Entonces, lo que podríamos hacer aquí es, creamos el contrato, lo subimos a DocuShare y podemos darle permiso a ciertas personas para que vean el contrato y nos digan si hay como algún comentario, ¿no? Si hay algo que tenemos que cambiar. Después de eso hay que imaginar que el contrato ya quedó perfecto y nosotros podemos salir a negociar. Todo salió súper bien en la negociación, podemos firmar, yo sé que estoy simplificando esto, ¿no? Pero bueno, firmamos y después el contrato empieza como a funcionar o entra como en vigor. Evidentemente hay contratos que se renuevan de forma automática, pero hay algunos contratos que tienen una fecha de vencimiento y algo que es crítico para muchas veces las operaciones es saber cuándo va a ser esta fecha de vencimiento. Entonces, el contrato entra en vigor y se puede decir que se queda ya guardadito, ya todo está funcionando bien, tenemos como un récord de que el contrato se firmó y quiénes fueron los que dieron los comentarios. Y realmente, ¿qué va a pasar después? En algún momento, si todo salió bien, lo tendríamos que renovar. Lo interesante es esto que les decía hace rato del tiempo de renovación. DocuShare nos puede decir con un tiempo X antes de que se vence el contrato, que se va a vencer para nosotros empezar a trabajar en esa misma renovación, ¿no? Volver a lo mejor a empezar todo el contrato y asegurarnos de que no haya a lo mejor un cabo suelto y que de repente por X o Y nos quedemos desprotegidos por no tener ese contrato. Esta solución tiene algo que es bastante interesante, que son usuarios internos y que son también usuarios externos. Cuando digo un usuario interno, son personas que participan como tal en modificaciones, comentarios o elaboración del contrato, y los usuarios externos son todos aquellos que solamente van a ver el resultado final. Esto es más o menos como se ve la pantalla, bueno, no más o menos, así es como se ve. Si se fijan, tenemos el nombre del proyecto, tenemos el nombre del vendedor, a lo mejor el área del negocio que nos lo está pidiendo, y tenemos incluso cuándo se vence el contrato. Y llega a un nivel de exactitud casi de hasta la hora, ¿no? Dependiendo de cuándo haya quedado aprobado en el sistema. En este caso, tenemos un contrato que ya fue completamente aprobado y que, como podemos ver por la fecha de expiración, ya está incluso en vigor. Sin embargo, aquí es interesante porque podemos ver los diferentes pasos que vive el contrato. Cuando lo acabamos de crear, si falta alguna aprobación, si está a lo mejor en un borrador, si lo están revisando. Y realmente, ya que los diferentes puntos de vida del contrato se hayan ido tachando, se hayan ido completando, realmente tenemos ya algo que se ve como eso, ¿no? Un contrato que está como listo. Otra cosa interesante es que tenemos a lo mejor tareas, como tareas a lo mejor que son específicas para mí. A lo mejor yo tengo que dar un comentario, a lo mejor yo tengo que aprobar. Esto nosotros lo podemos poner. Y algo que es interesante y que era justo lo que les decía hace ratito de la auditoría, es que vemos exactamente todo un log de auditoría de quién cambió qué. Aquí tenemos otra persona que se llama FlexFlex, que cambió las propiedades del contrato el 7 de marzo del 2019 a las 9:47. Luego FlexFlex creó el documento el 7 de marzo a las 9:46, ¿no? Realmente como los diferentes pasos que vivió un contrato en su vida.
Esto es lo otro que les decía que creo que es bastante interesante y que son los usuarios. No aún tanto a lo mejor hace rato, pero realmente lo que podemos hacer con los usuarios públicos son personas que a lo mejor le pidieron al equipo delegar el contrato y que necesitan verlo ya que esté listo. Y lo único que pueden hacer estos usuarios públicos, que es lo que tenemos aquí arriba, es ver el contrato, ¿no? Lo pueden leer y hasta ahí nos quedamos. Sin embargo, los usuarios privados o los usuarios internos son personas que van a tener permisos específicos para hacer alguna acción cuando estén como trabajando con el contrato. Podrían crear el contrato, podrían poner comentarios, negarlo, aprobarlo, y realmente solamente las personas que estén aprobadas para hacer eso lo van a poder hacer. Entonces, también es algo sencillo y que nos da un poquito de paz mental, ¿no? Que a lo mejor un usuario público que no tiene por qué meterle mano al contrato no se lo va a poder meter. Y bueno, esta es otra solución que se vende aparte. Y otra cosa que también va a necesitar servicios profesionales para instalarse. Entonces, otra vez, creo que fue un poquitito repetitiva, pero les invito a acercarse con sus asesores de Xerox para realmente entender un poquito más de todas estas funciones. Entonces, quiero resumir un poquito de lo que veíamos hace rato. Hablábamos de qué tipo de usuario, qué necesitamos para cotizar. Necesitamos entender el tipo de usuario, si va a ser concurrente o nominal, cuánto almacenamiento va a requerir el cliente y si va a querer algún add-on que puede ser o las opciones que acabamos de ver o a lo mejor incluso no las opciones que acabamos de ver, ¿no? Sino algún accesorio simple como un usuario adicional, 10 gigas adicionales, un poco más de ancho de banda y demás. Si a alguno de ustedes les interesa hacer los cursos, nosotros tenemos un portafolio de e-learning y les podemos realmente dar todos estos códigos para que puedan entrar y puedan a lo mejor entender un poquito más de DocuShare. Nuestros cursos van desde cómo vender DocuShare o cómo tratar de abordar un cliente para vender DocuShare hasta los diferentes tipos de captura, lo que podemos hacer. La aplicación realmente es súper comprensivo o va a ser como muy robusto. Y no solamente tenemos cursos de venta, sino que también tenemos cursos de análisis. Entonces creo que eso puede ser también algo interesante. Entonces, bueno, muchas gracias. Ahorita voy a dejar de compartir para si tenemos alguna pregunta y también para darle ya el piso o el escenario a Luis y a Julio. Muchas gracias, Regina. Bueno, a ustedes. Nada más me gustaría recalcar la parte de licenciamiento. Al ser un software que radica en la nube, el licenciamiento es anual. Entonces no es un licenciamiento perpetuo. Pues nada, quería recalcar esa parte. Y bueno, Julio, no sé si ya tenga la bolita, no. No, sí, bueno, si nos puedes ayudar con algunas respuestas que tenemos a varias preguntas, Regina. Sí, claro, yo no veo ninguna, pero dime, porque a lo mejor tengo algo mal configurado aquí. Sí, no te preocupes. Mira, hay una que nos comenta el de los multifuncionales. Comentaste que ya trae una licencia para un multifuncional. ¿Se pueden comprar licencias de multifuncionales adicionales? Sí, se puede. De hecho, es uno de los como add-ons o los accesorios que tenemos. Sí, bueno, nos preguntan también sobre los usuarios recurrentes y nominales. Si puede trabajar de un modo híbrido, o sea, si puede haber nominales y recurrentes en la misma solución. No sé si se puedan, en teoría no se debería, tienen que ser nominales o concurrentes, pero si quieren podemos investigar si se podrían adquirir más. Como veíamos hace ratito, vienen paquetitos. Entonces, esos paquetitos es lo único que se puede adquirir. Una cantidad X de usuarios nominales o una cantidad de X de usuarios concurrentes. Lo que podemos investigar si quieren es si podríamos tener como un paquete normal de usuarios concurrentes y a lo mejor comprar un nominal. Si quieren lo podemos investigar sin problema. De acuerdo. Y otra pregunta que veo es sobre el almacenamiento. Nos preguntan si es por usuario o es en total de todos los usuarios. Es total. En total. De acuerdo. ¿Y qué otra nos están haciendo aquí? Perdón. Bueno, si puede trabajar con multifuncionales de otros fabricantes. Como tal, no hay una conexión a los multifuncionales de otros fabricantes. Sin embargo, lo que se puede hacer es escanear los documentos que se tengan que escanear, enviarlos a lo mejor a una computadora y subirlos directamente desde la computadora. Entonces,
No hay una conexión directa como tal, solamente con los Xerox, pero podríamos usar eso como una forma de darle la vuelta, ¿no? Realmente escanear lo que tengamos que escanear y después subirlo. Eso es para los multifuncionales porque también tiene una opción para conectarse con escáneres Twain. Y ahí lo que tengo entendido es que puede ser cualquier escáner Twain, ¿no? Ya sea nuestro o sea de quien sea, pero con los multifuncionales creo que lo que tendríamos que hacer sí es escanear la información, guardarla en nuestra computadora y subirla desde ahí. O desde un teléfono, ¿no? Podría ser, pero sí. Bueno, no sé si veas alguna otra pregunta, Luis. No. Perfecto. Entonces, si me permiten, ahora voy a hacer ya la demostración como tal para que vean el producto. Sí. No sé si tengas algo más, Regina. No, por favor, ya les quité bastante tiempo. No te preocupes. La verdad es que es muy, muy interesante.